Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Suji Hong de la iglesia Hanmao Minchuncheon. Yo tuve diabetes debido al estrés que recibía por los problemas con mis amigas y las relaciones interpersonales. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, me convertí en alguien que siembra la semilla del Evangelio con mucha alegría. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo soy la segunda de entre 3 hijas. Generalmente la gente dice que la del medio es la que más sufre porque es aplastada de arriba y de abajo. Pero yo jamás lo sentí así, porque era yo quien aplastaba hacia arriba y hacia abajo. Hasta que un día sucedió algo que fui apartada del colegio. No fue una simple pelea entre amigas. No podía dormir, no podía comer, pasaba todo el tiempo llorando. Fue algo que me causó un estrés muy grande. Cuando mi mejor amiga se reunía con otras, me sentía extremadamente celosa. Y esto hizo que me obsesionara con ella. Desde un cierto momento estaba constantemente pendiente de su humor, de su forma de hablar y de sus actitudes. Si ella no respondía a mi mensaje de texto, me ponía nerviosa, abría y cerraba el celular cada segundo. Si por esas casualidades me peleaba con ella, me daba mucho temor y desesperación por si ella me abandonara. Por eso le escribía cartas más emocionantes que una carta de amor. Seguramente mis amigas habrán pensado que estaba loca. El estrés que recibía en esos tiempos fue lo peor que me pasó en mi vida. Hasta hizo que mi cuerpo se enfermara. Sentía hambre aún luego de haber comido y me doraba 2 panes. Me sentía sedienta todo el tiempo e iba frecuentemente al baño. Normalmente dormía mucho, pero necesitaba dormir el doble de lo que solía dormir. Me parecía extraño, pero no le di mucha importancia. Hasta que un día nos hicieron un examen de orina en el colegio. El día que nos entregaron el resultado, la profesora me llamó en silencio y me dijo: Suji, sería bueno que vayas al hospital. Por eso fuimos con mi madre al hospital y me hicieron un examen de glucosa y otro de orina. El resultado fue un shock. El nivel de glucosa normal ronda entre los 80 y los 120, pero yo tenía más de 400. El doctor me diagnosticó diabetes y me dijo: si te hubieras tardado un poco más, probablemente hubieras venido de urgencia a la guardia. Y luego me preguntó: ¿qué has hecho todo este tiempo como para que un virus enfermara tu cuerpo de esta manera? Y me internó de inmediato. Y pensé, si yo creí en Dios todo este tiempo, ¿por qué permite que me suceda esto? Esto me hizo doler el corazón. Y así, inmediatamente me internaron en el hospital. Luego de varios estudios, me diagnosticaron diabetes dependiente de insulina. El único tratamiento posible era inyectarme insulina por el resto de mi vida. Me sentí frustrada y resentida, pero tenía la fe de que el Dios en quien creía jamás me abandonaría. Por eso compartí mi situación con la comunidad de la iglesia y pedí oración. Luego de quedar totalmente entrenada a inyectarme la dosis de insulina, me dieron el alta en el hospital. Mis compañeros de colegio se asombraron al verme inyectar la dosis de insulina y medir la glucosa en la sangre y me miraban con piedad. No me importaba cómo me miraban, pero con el tiempo comencé a estresarme por la diabetes. Una de las causas fue por la comida. La diabetes requiere una dieta muy rigurosa. Un día, toda mi familia estaba en el living comiendo dulces, galletas y un helado. Tenía muchas ganas de comer junto a ellos, pero no podía. Realmente sentí odio ver que ni siquiera pensaran en mí. En ese momento me sentí totalmente furiosa y le grité como loca: ¡saquen todo esto de mi vista! ¡O vayan a otro lugar a comer estas cosas! ¡Lárguense todos de acá! Debido a las restricciones de alimentos que no podía comer, cada vez estaba más obstinada y furiosa. Otro día ya no soportaba más. Salí corriendo a una despensa, compré todas las golosinas y dulces que me antojaban y me comí absolutamente todo. Me sentí muy feliz, pero esa felicidad no duró mucho. A la noche, cuando me chequeé el nivel de glucosa de mi sangre, estaba tan alto que tuve que hacer ejercicios para disminuir el nivel. Me sentí horrible. Me enojaba y me molestaban las pequeñas cosas con mucha facilidad. Pero mi familia era totalmente indiferente a mi estado. Esto me enfurecía más. Sentía que no les interesaba. Por eso, un día cerré fuerte la puerta de mi habitación y comencé a patear fuerte la pared hasta que se hizo un agujero.
Yo me asusté y mi familia también. Mi padre al verme me decía que sentía vergüenza y que deberíamos mudarnos. Y después de un tiempo realmente nos mudamos a un nuevo lugar. Un día no podía controlar mi humor y le contesté mal a mi madre y me dio unas palmadas con una varilla. Ese día llegué tarde al colegio y la maestra pensó que me habían golpeado unos chicos y llamó a mis padres. Cuando mi humor explotaba, había una gran tensión en mi familia y mi casa se convertía en una guerra. Cuando me ponía furiosa, solía contestarle mal a mis padres, gritaba de tal manera que se escuchaba por todo el vecindario y hasta venía a quejarse el vecino del piso de abajo. Hasta me bañaba a mí misma y arrojaba todo lo que tenía al alcance. Y finalmente, cuando lograba calmarme, veía que mi cuerpo era un desastre total. Descargaba en mi casa todo el estrés que recibía del exterior. Yo asistía a la iglesia desde que estaba en la escuela primaria. Un domingo, luego del culto, conversé con una hermana que vivía en la residencia de la iglesia. Ella me compartió la palabra de Mateo 7 y me dijo: Suji, no todos los que asisten a la iglesia irán al cielo. Si en este momento Jesús no es tu dueño, lamentablemente irás al infierno. Conocer la resurrección y creer en la resurrección son dos cosas completamente diferentes. Deberías pensar seriamente quién es el dueño de todas tus acciones y tus emociones. En ese momento sentí mucho temor. Recordé mis acciones y mis palabras hasta ese momento y me di cuenta con mucha claridad que con mi boca decía que creía en Jesús, pero que la verdadera dueña era yo y no Jesús. Le reproché a Dios cuando me enfermé de diabetes y cuando las cosas no sucedían como yo esperaba o no podía hacer lo que yo quería. Lastimaba a las personas de mi alrededor, sobre todo a mi familia, de una forma inexplicable. Aún confesando que Jesús es el dueño de mi vida, trazaba una línea en el área donde yo no quería que Él se acercara e interviniera. Sin saber qué hacer, busqué a esa hermana y le confesé llorando: creo que he vivido totalmente apartada de Jesús. ¿Qué debo hacer? Y en ese momento recordé los discípulos de Jesús que tantas veces había escuchado. Ellos siguieron a Jesús más de 3 años y vieron muchos milagros, señales y poderes. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz, tuvieron miedo a la muerte, lo traicionaron y se escaparon. Pero en el momento que vieron a Jesús resucitado, creyeron en las Escrituras y en todas las palabras de Jesús y testificaron la resurrección de Jesús hasta dar la vida en martirio. El momento que los discípulos de Jesús fueron transformados. La razón por la cual fueron transformados fue por la resurrección de Jesús. Jesús realmente era Dios. Todos los humanos morimos, pero nadie puede volver a morir. Jesús murió según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Por lo cual, Él era mi dueño y creador de todo el universo. Él era mi dueño. Se me hizo claro que la razón por la cual Jesús murió y resucitó fue para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Todo este tiempo jamás había pensado quién era realmente Jesús resucitado. Solo estuve sabiendo la resurrección y confesando por conocimiento que Jesús era mi dueño. Por eso Jesús no estaba en ninguna parte de mi vida. Mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones, mis situaciones, mis circunstancias, eran más importantes y se veían más grandes que Jesús. Y pude entender claramente por qué esa hermana me había compartido Mateo 7. Por más que profetice en su nombre, expulse demonios y haga muchos milagros en su nombre, si Jesús no era mi dueño, a Él no le quedaba otra que decirme que no me conocía. Por más que asista a la iglesia en el nombre de Jesús y comparta el Evangelio, si Jesús no era mi dueño, Él no tenía más otra opción que decirme que no me conocía. ¿Qué estaba haciendo delante de Dios? Cuando se me iluminó nuevamente quién murió y quién resucitó por mí, me di cuenta que todas esas emociones, esas circunstancias, esos pensamientos que me gobernaban, no tenían ningún valor delante de la resurrección de Jesús. Estuve siendo engañada todo este tiempo. Al alumbrarse el significado de la resurrección, me di cuenta que yo decía con mi boca que Jesús era mi dueño, pero en el fondo no era Jesús, sino yo. Yo era más malvada que un no creyente. No me quedó otra que arrepentirme en lágrimas delante de Dios. Dios envió a su único Hijo a esta tierra para salvarme. Y Él murió y resucitó según las Escrituras, confirmándome que Él era mi dueño. Sin embargo, en mi centralidad, no creía en Jesús resucitado, sino que estaba viviendo como la dueña de mi vida.
Decía, Señor, Señor, solo con mis labios. Y confesé, Señor, perdóname. Ahora recibo a Jesús resucitado, quien resucitó y está vivo, como el verdadero dueño de mi corazón. Jesús, por favor, sé mi dueño. Jesús, eres mi Señor y mi Dios. Como Jesús fue mi dueño, desde un principio no era correcto decirle que le entregaba todo lo mío a Él. Lo correcto era confesar, todo siempre fue tuyo. Era correcto confesar, por favor te pido que me utilices. Jesús murió en la cruz derramando su sangre para perdonar mis pecados y resucitó para darme la vida eterna y garantizarme que Él es mi dueño. El amor de Jesús resucitado se derramó en mi corazón. No podía no rendirme ante Jesús. Ahora tengo una buena relación con las personas. Luego de creer a Jesús como mi dueño, entendí que todos los malos pensamientos y las preocupaciones provienen del diablo. Por eso ahora entiendo por qué me preocupaba que mis amigas me dejaran y por qué esto me producía estrés. La razón por la cual me complicaba tanto y me deprimía era porque me preocupaba sostenerme de los pensamientos que el diablo me metía en la cabeza. Si pienso en ese momento, me arrepiento de muchas cosas. Pero ahora solo me aferro a la única verdad, que son las palabras de Jesús por medio de la señal de la resurrección. Por eso, ya no tengo razón para enredarme con las personas. Ahora puedo confesar, con Jesús es suficiente. En el pasado, explotaba de furia ante la indiferencia y desinterés de mi familia hacia mí. Pero al descubrir que mi familia había estado orando con lágrimas todas las madrugadas, me sentí muy agradecida. Nosotros, que hemos sido comprados con la eterna sangre de Jesús, la cual es más fuerte que la sangre humana, somos una familia eterna, una sola vida. Realmente, yo era una persona bendecida. Es por eso que ahora estoy tratando a cada miembro de mi familia, donde Jesús es el dueño, como si hiciera ante el Señor. A veces mis viejos hábitos sorprenden a mí y mi familia. Pero como ahora sé que ellos oran por mí, arrepintiéndome vuelvo a mirar a Jesús y sigo hacia adelante. Ahora la diabetes ya no es un problema para mí. Jesús fue azotado para que mi diabetes pueda ser sanado. Por eso ya no me preocupo más por mi diabetes. Por medio del ejercicio y una dieta regular, ahora puedo comer todo lo que quiero con mucho agradecimiento y soy muy feliz. Un día fui a un centro de salud a tomar una clase sobre la diabetes. Allí había muchos ancianos. Al conversar con ellos, vi que muchos estaban preocupados por las complicaciones que surgían debido a la diabetes. Por eso, con mucho gozo les compartí sobre ese Jesús con quien me encontré. Le dije que Él, al morir y resucitar, resolvió todo el problema del pecado, el problema de la muerte y el problema del diablo y se convirtió en nuestro dueño, y que ahora está siempre con nosotros. Los ancianos me escucharon con mucha atención. Y les mostré cómo me inyectaba la insulina por mí misma y quedaron muy sorprendidos. Ser valiente y estar alegre en cada situación fue posible porque Jesús está conmigo. Cuando fui a la entrevista para el ingreso a la universidad, estaba muy nerviosa y le entregué toda la ansiedad al Señor Jesús. Dios, déjame hablar tan bien como lo ha hecho Moisés. Y oré para que el Espíritu Santo obrara en mí y me abunde la paz de Cristo. En la entrevista me pidieron que hable sobre algún personaje de la historia del Occidente y expliqué los aspectos positivos del mismo. En un principio quedé desconcertada, pero justo en ese momento recordé a Fabio Josefo. Él no creía en Jesús, pero él no distorsionó la historia y registró la resurrección de Jesús tal cual sucedió. De esta manera, hablando sobre Josefo, compartí la resurrección de Jesús con naturalidad. Uno de los que me entrevistaba me preguntó si realmente Jesús había resucitado. Yo no podía perder la oportunidad y le dije, como la resurrección de Jesús era una verdad histórica, Jesús era nuestro dueño y Dios, y así pude compartir el Evangelio con mucho gozo. Luego de terminar la entrevista, salí al pasillo y me sentí totalmente emocionada. Me sentí agradecida a Dios por responder fielmente mi oración y me sentí muy feliz porque estaba segura que el Espíritu Santo me había ayudado. Me aceptaron para trabajar en el sector de bienestar social, donde yo me había inscrito, y allí me uní al centro de misión de Hammaum, mediante el cual comparto el Evangelio de la Resurrección en el campus universitario y en los diferentes eventos de la universidad y me dedico a cumplir con el gran mandato de Jesús. Yo era una persona furiosa debido al cansancio físico y mental que me provocaba la diabetes
y por eso hería a las personas de mi alrededor y a mi familia. Pero ahora, luego de creer en Jesús resucitado como mi dueño, estoy viviendo como misionera y con gozo estoy sembrando las semillas del Evangelio. Ahora en adelante, continuaré llevando a cabo la misión de compartir sobre Jesús resucitado. Jesús, gracias por ser mi dueño. Te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.